históricos del Antiguo Testamento. Primero de ellos, libro del Génesis, ¿vale? El nombre de Génesis, ¿no?, se le dio al primer libro de la Biblia en la traducción griega del siglo II antes de Cristo. Ya me pueden decir cuál era esa traducción griega, ¿no? Hombre, la traducción de los 70. Pero ya sabemos que casi todos los nombres, ¿no?, van a surgir, ¿no?, de alguna manera por la traducción, ¿no? De hecho, la palabra Génesis se traduce como nacimiento, creación, origen, ¿vale? Esta es la palabra griega, ¿no?, que define el libro. Esto está en los apuntes, ¿no? Si en algún momento va a decir, ¿cómo se hace eso? Y yo no lo voy a hacer. Están en los apuntes, no os preocupéis, ¿vale? Entonces, simplemente lo pongo aquí. Esto se lee Génesis, se lee en esta dirección, ¿no? Se lee así porque esto hay que leerlo así, ¿vale? Entonces, Génesis, ¿de acuerdo? En la Tanakh, una expresión que yo ya utilicé en algún momento, la Tanakh o la Biblia hebrea, ¿no? ¿Recordáis? Muy bien. Se suele denominar al primer libro de la Torá, que es la ley, Bereshit. O sea, ellos no le dicen Génesis a este libro, sino le llaman Bereshit, porque así es como empieza. Bereshit bara Elohim. En el principio creó Dios. Es la traducción, ¿vale? Que es esta palabra que se lee en esta, el hebreo se lee así, ¿de acuerdo? O sea, en esta Bereshit. Bereshit bara Elohim. En el principio Dios creó. No sé si ustedes saben que normalmente casi todos los títulos de los grandes documentos eclesiales les pasa exactamente lo mismo. Lumen Gentium, ¿no? Primera constitución del Concilio Vaticano II, porque así empieza la luz de la gente, refiriéndose a Jesucristo, ¿no? Pero se le pone normalmente, casi siempre, la primera palabra como la que define el nombre, ¿no?, del escrito, ¿no? Pues esto pasa en la denominación en lengua hebrea. Sintetiza el nombre, ¿no?, Bereshit, que traduce en el principio, sintetiza admirablemente su contenido. En este libro se muestra cómo actuó Dios en los orígenes del mundo, de las naciones de la tierra y sobre todo en el comienzo y la constitución del pueblo de Israel. Pues ya sabemos qué es lo que el Génesis nos va a mostrar, ¿vale? El origen del mundo, el origen del hombre, el origen de las naciones y sobre todo la constitución del pueblo de Israel. Eso va a ser un poco el objetivo fundamental de este libro. En efecto, en este libro se muestra cómo actuó Dios en los orígenes del mundo, de las naciones de la tierra y sobre todo en la constitución y comienzo y constitución del pueblo de Israel. En definitiva, son las acciones divinas las que sostienen y vienen a dar la explicación definitiva de toda la realidad. Y es la lógica de Dios la que permite la comprensión de los acontecimientos históricos y el devenir del pueblo de Israel, porque esta historia que empieza, ¿no?, con la constitución del universo, ¿vale?, con el crear el mundo y al hombre, tiene un objeto fundamental: hacer partícipe al hombre de la naturaleza divina, ¿vale? Que en consideración a su caída decimos que es una historia de salvación. Por tanto, ¿dónde encontramos la lógica de la historia? Según lo que nos transmite este libro. ¿Quién sostiene, ¿no?, realmente la historia? Dios. ¿Me explico? O sea, que a Dios no se le escapa nada. Y Él es el que le da plenitud de sentido a todos los acontecimientos que va viviendo el pueblo. ¿De acuerdo? Muy bien. De modo adecuado e inteligible a la mentalidad de sus contemporáneos, los hagiógrafos o los autores sagrados de este libro escribieron el mensaje de fe que Dios quería transmitir por medio de sus escritos al pueblo de Israel y a toda la humanidad. Eso también ya lo hemos hablado, ¿no? Porque eso es el carisma de inspiración divina. Pusieron por escrito todo lo que Dios quería revelar a los suyos. No pretendieron hacer una exposición científica. O sea, su objetivo no era hacer ciencia, ¿de acuerdo? Sino más bien... No.
sino más bien religiosa. ¿Qué quiere decir? Mostrar de esa manera cómo las acciones de Dios sostienen la existencia de toda la realidad y el sentido de la historia de la humanidad. Es historia salvífica. ¿De acuerdo? Estructura. La primera parte del libro de Génesis narra la creación del universo y del hombre, junto con la primera etapa de la historia de la humanidad, resaltando cómo el hombre, en el origen mismo de su existencia, desobedeció a su creador y en consecuencia el mal se hizo presente en su propio devenir histórico. A continuación, la segunda parte del libro narra los orígenes del pueblo de Israel a partir de la figura del gran patriarca Abraham, al que Dios hará padre de un pueblo numeroso. Posteriormente se hace referencia a la historia de su hijo Isaac, que será el padre de Esaú y de Jacob, y es a este último a quien finalmente Dios dará el nombre de Israel. La última parte del libro narra la historia de los hijos de Jacob alrededor de la figura de José, descendencia que dará origen a las 12 tribus de Israel, que es la constitución propiamente del pueblo. Es la génesis del universo y del mundo y la génesis de Israel, ¿vale? Por eso es el nombre, Génesis. ¿De acuerdo? Entonces, he hecho una estructura más o menos a partir de esas dos partes, como si el libro de Génesis estuviera estructurado en dos partes, ¿vale? Entonces, por un lado está la prehistoria de la salvación, ¿vale? Que va de Génesis 1:1. Bueno, en esa prehistoria de la salvación podríamos decir que hay dos partes bastante diferenciadas. Los orígenes del mundo y la humanidad. ¿Ok? Y la otra son los patriarcas, desde Set hasta Abraham. ¿Ok? Y la segunda parte, que son los orígenes del pueblo de Israel. Tiene tres grandes estructuras: la historia de Abraham, la historia de Isaac y su descendencia, Esaú y Jacob, y finalmente la descendencia de Esaú, la descendencia de Esaú y Jacob, dándole relevancia a la historia de José. ¿De acuerdo? Entonces, parte 1, parte 2. Esa parte 2 está en tres partes, esa parte 1 está. Esa parte 1 está en estas dos partes. En los orígenes del mundo y de la humanidad tenemos a su vez 4 temas que vamos a tratar. El primer, 4 temas. O sea, 1, 2, 3, 4. Primer relato de la creación. El segundo relato de la creación. Luego vendría la caída, tentación y caída. Y finalmente la primera descendencia de Adán
y Eva. ¿Vale? ¿Se entiende, no? Vamos a ver la estructura. Del patriarca desde Set y Abraham, creo que vienen tres subtemas alrededor del diluvio. Los patriarcas prediluvianos, la historia de Noé y el diluvio universal, y los patriarcas desde Sem hasta Abraham, que serían los post-diluvianos. ¿Esto está así en los apuntes también? ¿Está en los apuntes o no? Esta estructura está así tal cual en los apuntes, ¿vale? Es para que nos hagamos una idea de todo lo que el libro de Génesis abarca, ¿vale? ¿De acuerdo? Aquí no va a haber un apartado, bueno, de todos modos está ahí presente, ¿no? Cerca de la repoblación de la tierra tras el diluvio, donde va a aparecer la escena de Babel, ¿no? Que es otra de las escenas muy importantes del Antiguo de este libro, ¿no? Pero bueno, ya lo veremos porque nuestra idea es ir poco a poco abarcando toda esta prehistoria, ¿vale? Pues prehistoria de la salvación, patriarcas desde Set hasta Abraham, y luego los orígenes del pueblo de Israel con Abraham, Isaac y su descendencia, y la descendencia de Esaú y de Jacob, con la historia de José. Con lo cual el libro de Génesis nos lleva desde el origen del mundo hasta que el pueblo llega a Egipto de la mano de José. ¿De acuerdo? Entonces todo lo que tengamos que buscar, eso está en el libro de Génesis, en esa parte de la historia. ¿Ok? Muy bien. Estructura. Vamos ahora a empezar con la prehistoria de la salvación. O sea, vamos aquí. Las palabras con las que comienza la narración del libro del Génesis, en el principio creó Dios, reflejan la intencionalidad e incluso el contenido de esta primera parte de los libros sagrados. Mostrar cómo Dios actuó en el comienzo del mundo, de las naciones y de la tierra, y en especial en el comienzo de la historia de Israel. No se trata, por tanto, de una explicación científica de la realidad, como hemos venido insistiendo, ni pretende definir con una cierta precisión histórica cómo fueron en realidad tales acontecimientos, sino se trata de la transmisión de unas verdades religiosas reveladas por Dios a través de los autores sagrados, importantes para comprender el sentido último de la realidad, o sea, las verdades, ¿no? Importantes para comprender el sentido último de la realidad y la esencia de la vida humana en esta tierra, ¿vale? Por tanto, podemos entender que no existe una precisión temporal en la narración de dichos acontecimientos, sino que más bien se trata de la definición de verdades en el orden religioso que fueron transmitidas a través de una herramienta pedagógica, un lenguaje simbólico común a los pueblos de la antigüedad, que es el lenguaje de los mitos. Los mitos. Esa es la clave fundamental para poder entender, ¿no? O sea, ¿qué es exactamente lo que se nos quería transmitir y revelar a través de la palabra? ¿De acuerdo? Los mitos. Los mitos que nos han legado los pueblos antiguos, especialmente Mesopotamia, Egipto y Canaán, no pueden considerarse sin más historias falsas, ¿vale? O sea, no sé, ¿qué más tiene un lenguaje mítico? La Ilíada y la Odisea, por ejemplo, ¿no? Si alguien ha tenido la oportunidad de leer estos libros, ¿no? Bueno, pues en realidad tienen un gran contenido mítico y se refiere fundamentalmente a la relación entre los dioses y los hombres, ¿no? ¿Alguien lo ha leído? Bueno, en fin. Bueno, la Ilíada y la Odisea. Muy bien, pero hace muchos años. Bueno, pues es un libro entretenido, ¿no? Que como que consideraba de algún modo, ¿no? Como el devenir de la historia según el planteamiento griego de su tiempo, ¿no? ¿Vale? En fin. Pues ellos más o menos tampoco los pueblos no lo consideraban historias falsas, ¿no?
sino que son expresiones simbólicas de realidades que no pueden ser expresadas en un lenguaje racional, que no ser encerradas en las categorías de la historia que acaece en el tiempo. ¿Ya? Entonces, como yo no sé cómo explicar y cómo hacer ver, claro, porque son realidades que se escapan completamente a nuestra forma de entender la realidad, a nuestra forma de conocer las cosas. Entonces, ¿cómo las expresamos? ¿Cómo se las hacemos llegar a la gente para que la gente las comprenda? Con dibujos. Entonces, no sé, como solemos hacer con los niños, que normalmente intentamos hacerles las cosas más fáciles, de la herramienta que se utiliza para poder transmitir estas verdades son los mitos. Por tanto, no podemos considerarlos como meros cuentos. Entonces, si yo digo que hay un lenguaje mítico en la palabra de Dios, o sea, un lenguaje simbólico, ¿estoy diciendo que la palabra de Dios es una tontería? No. Simplemente que se utiliza esa herramienta para transmitir una verdad que yo no puedo expresar con un lenguaje racional, con un lenguaje científico, podríamos decirlo de esa manera. Cuando aquellos mitos eran expresados en el contexto de acciones simbólicas, los ritos, que eran representaciones de dichos mitos, se aseguraban las realidades expresadas en ellos acerca del orden del universo y de la sociedad, y el carácter favorable de las fuerzas de la naturaleza, especialmente de la fecundidad. O sea, tenían su importancia en la experiencia de la vida social del pueblo y determinaban en gran medida sus costumbres. ¿Ya? O sea que los mitos sostenían fundamentalmente la vida religiosa y social del pueblo. O sea, ¿ustedes creen que ellos dirían, sí, vamos a contarle este cuento a los...? No, además de ser unas realidades simbólicas que se expresaban y que se celebraban a través de ritos, eso sostenía toda la realidad. Por eso, ¿cómo era su importancia en aquel momento? Muy grande. Era la base y el fundamento prácticamente de la vida del pueblo. Una vida que evidentemente al ser teocéntrico... Tengo curiosidad por saber si los mitos, es decir, ¿en qué momento los cristianos, la cristiandad, toma conciencia de que son mitos? Por ejemplo, yo me imagino, allá por el siglo IX, antes, después de Cristo... Respondo la pregunta. A lo mejor pensaban que sabían que era un mito. No se lo plantearon, digamos, casi que durante gran parte de tiempo, primero que todo porque la intención fundamental, ¿no?, del acceso a la palabra de Dios, ¿no?, durante gran parte de los siglos de la cristiandad estaba fundada en ¿qué? En el anuncio del Evangelio de Cristo, que estaba sostenido por aquellos símbolos, ¿no?, que estaban presentes en el Antiguo Testamento y que hacían referencia a ese acontecimiento, como es la patrística, por ejemplo, ¿no? Estudios de los padres de la Iglesia y de los primeros grandes teólogos, digamos, podríamos decir que empezaron a hacer como reflexiones acerca de eso, pero intentando indagar sobre las verdades religiosas. Nunca había habido una aproximación, llamémoslo así, crítica a la palabra de Dios. Eso se empieza a gestar con el racionalismo, que el racionalismo es muy posterior, o sea, el racionalismo podríamos ubicarlo, ¿no?, desde René Descartes en adelante, ¿no? Y pues... Siglo XVIII. Sí, y que fue paulatinamente creando dentro de lo que era el crecimiento del pensamiento, digamos, la maduración del pensamiento racionalista, surge lo que llamamos nosotros la historicidad crítica, que es ya entrando el siglo XX, cuando se empieza a poner cuando se empieza a considerar si tenemos que aproximarnos a estos textos, ¿no?, dándole una valoración científica, sobre todo por los descubrimientos que iban surgiendo en aquel momento, ¿vale? O sea que la historicidad crítica surge casi que a inicios del siglo XX. Entonces se ve la necesidad de ir a estudiar y de intentar entender, ¿no?, cuál es el sentido de los textos. Entonces surge una ciencia, ¿no?, llamémoslo así, surge una ciencia que tiene por objeto la Biblia, ¿no?, que es intentar interpretar eso para saber si le tenemos que dar un valor literal o no a la palabra de Dios. ¿Esa ciencia cómo se llama? Teología. No, teología ha existido hace muchísimo tiempo. Teología es el estudio sobre Dios, ¿no? Sí. Teos, logos, ¿no? Sí. ¿Qué ciencia toma la Biblia e intenta buscar la interpretación adecuada de los textos? La hermenéutica. Se llama así.
cuál es el sentido, ¿no?, que está presente en los textos sagrados. ¿Vale? Ahora, muy distinta de la exégesis, ¿no?, que es el estudio y la profundización del conocimiento de la palabra de Dios. Exégesis. La exégesis, ¿no?, parte de aquel que quiere profundizar en el conocimiento de la palabra, y que al profundizar en el conocimiento de la palabra intenta comprender todo lo que gira alrededor, ¿no?, de la puesta por escrito de la palabra, ¿no? La hermenéutica busca el sentido de esos textos, y si ese sentido fundamentalmente, que lo que normalmente, si ese sentido es alegórico, o si ese alegoría, saben que es una alegoría, ¿no?, figuras, símbolos, si es un lenguaje simplemente simbólico o si es un sentido literal. ¿Ya? ¿De acuerdo? Entonces la crítica literaria llega a un momento, ¿no?, a través de la hermenéutica, que pone en tela de juicio si la Biblia transmite verdades o si la Biblia lo que transmite son puros cuentecillos, en el más duro racionalismo, ¿no? ¿Me explico? Pero en el Concilio de Trento, que es cuando ya se cuajó un poco El canon de los libros sagrados. Sí, el canon y la veracidad y la Sí. integración de lo que es la Biblia. Sí. Yo entiendo que ahí la gente, o sea, los que participaron en ese concilio... Es que no se lo planteaban. No se planteaban esta realidad. O sea, ya se consideraban que todos los escritos eran, o sea, no eran racionales como en el siglo XVIII, pero sí que consideraban que la Biblia transmitía unas verdades, pero nunca se plantearon en la transmisión de esas verdades, ¿sabes?, una crítica literaria a la Biblia. Tú imagínate si en algún momento hubiera surgido alguien que hubiera intentado... Sí, claro, se hubiera conseguido una herejía tremenda, ¿no? Si la palabra es palabra de Dios, o sea, la palabra de Dios es la palabra de Dios, eso no es irrefutable. Solo con el racionalismo en algún momento se llega a plantear hasta qué punto es necesario que tengamos que hacer una aproximación científica a la palabra. ¿Ya? Hay una frase muy bonita de Pío XII. Pío XII, hay un momento en el que dice, o sea, simbólicamente, ¿no?, las páginas de la Biblia están abiertas, ¿no? O sea, él mismo, ¿no?, Pío XII, viendo en aquel momento la crisis que surge como consecuencia de la hermenéutica, ¿vale? O sea, porque hay una crítica bíblica, una crítica literaria, ¿no? Empiezan a surgir muchos pensadores, especialmente en Alemania, que ya, bueno, piensan, se dedican a pensar mucho, ¿no? Entonces empiezan a surgir autores que empiezan a atacar la inerrancia bíblica. Ya sabemos qué es el concepto de inerrancia bíblica, pero muchos la atacaron. ¿Hasta qué punto realmente esto es verdad? O esto... nos están vendiendo la idea de que esto, ¿no? Entonces, ante esa duda, y especialmente por los avances que tenía la ciencia ya en la mitad del siglo XX, entonces Pío XII es el que de manera magisterial dice las páginas de la Biblia están abiertas para que la ciencia indague lo que tenga que indagar. Entonces eso da una cierta libertad para que a través de la Iglesia, o sea, a través de la fe que busca entender, los cristianos abordáramos el estudio de la palabra desde ese planteamiento crítico, pero no crítico para machacarla, sino crítico para defendernos de los prejuicios del racionalismo. Y hoy en día ya tenemos eso, gracias a Dios. Pero no se podría avanzar científicamente porque la mayor parte de las cosas es fe. Sí, pero en cierto modo el conocimiento que se nos da por revelación puede llegar a constituirse para el científico al menos en un punto de referencia a través del cual va dirigiendo su tarea, ¿no?, de su tarea, digamos, inequívoca de buscar la verdad. Ya nos daremos cuenta de eso porque tengo que hablar en esta clase, tengo que hablar de eso, inevitablemente, del contacto que hay entre la ciencia y la fe al abordar los temas que están especialmente contenidos en el origen del universo y del cosmos. Tengo aquí a una chica que es física, ¿no? Y que no te rías, vale. O sea, Sarita, si tuviéramos que en este aspecto, ¿no?, decir cuál es la teoría, la hipótesis, podemos decirlo más, la hipótesis más comúnmente aceptada en la comunidad científica del origen del universo, ¿cuál sería? Pues que todo surgió de la nada, básicamente.
Pero, pero también era y que hubo una masa primigenia, digamos así, y que el origen del universo se da a través de una gran explosión, ¿no? El Big Bang. Sí, entre comillas, ¿no? Claro, evidentemente. ¿Vale? Entonces, ahora, ¿cómo? ¿No? Porque yo sé que todos los que tienen hijos aquí van al instituto, y en el instituto un profesor de ciencia le va a decir esto. Y nosotros les hemos dicho en las familias cristianas que el mundo lo creó Dios. Entonces en ese momento van a llegar a un conflicto, ¿no? Sí. Y se van a preguntar en ese momento, ¿y a quién le creemos? ¿No? ¿A quién le creo yo, no? ¿No? Le creo, ¿no? Le creo yo a la persona, ¿no? Al erudito y científico, ¿no? Que me está dando la clase allí, ¿no? Y que yo todo lo que me cuenta, ¿no? Pues impone. O a mi mamá que tiene un rosario en la mano y que me dice que Dios lo... ¿A quién le vamos a creer? Pienso yo, ¿no? ¿A quién le vamos a creer? Entonces necesitamos, y yo creo que fue providencia que en algún momento surgiera la crítica literaria, ¿no? Y la hermenéutica, para que de algún modo nosotros como iglesia estuviéramos preparados para dar una respuesta al mundo científico. Y estamos preparados. ¿De acuerdo? Estamos preparados. Muy bien. No nos asusta la ciencia, ¿eh? ¡Ay, viene la ciencia, viene la ciencia! No nos asusta. No nos asusta. Y estamos dispuestos a otorgarles a la ciencia, al método científico, estamos dispuestos a ofrecerles un reto fundamental. Que es pero si se sopa con la fe, la ciencia ya se... Que es el horizonte a través del cual se debe desarrollar la legítima aspiración del hombre en la búsqueda de la verdad. Pero evidentemente, ¿no? La metodología de la ciencia y la metodología de la teología o de la fe son completamente distintas, ¿no? O sea, son metodologías que una se fundamenta en la razón y la otra en la fe. Parece que no hay puntos de contacto, pero sí que se pueden ayudar. Puede haber una especie de circularidad y de comunión. Estoy utilizando palabras de Juan Pablo II en Fides et Ratio, la encíclica Fe y Razón, ¿de acuerdo? Entonces, que la recomiendo muchísimo para el que tenga dudas acerca de... Pero sí, la fe y la razón sí puede haber algo, ¿no? Fides et Ratio, ¿vale? Juan Pablo II. Fe y razón. De Juan Pablo II. Es una encíclica, ¿vale? Carta encíclica. Fides et Ratio. Bueno, seguimos porque, madre mía, no vamos a terminar nada. Se conocen ejemplos de carácter mítico de los pueblos de Oriente Próximo acerca de los orígenes del mundo y del hombre, que nos ayudan a hacernos una idea de la cosmovisión de la realidad que existía en la antigüedad, como por ejemplo el relato Enuma Elis de la cultura babilónica, que dice lo siguiente. He sacado un extracto del relato mítico de Enuma Elis, ¿no? Que es de la, repito, cultura babilónica. Cuando arriba los cielos no habían sido nombrados y cuando la tierra no tenía nombre, cuando el Apsu primordial, el que engendró a los dioses, y Tiamat, la que dio a luz a todos ellos, mezclaban indistintamente sus aguas, o sea, cuando había un océano primordial, esto suena, ¿eh? Porque eso no lo vamos a encontrar ya, ahora, en el Génesis. Bueno. Cuando no podían verse las cañas de las marismas y ninguno de los dioses había hecho su aparición al no haber recibido todavía nombre ni destino fijos, entonces nacieron los dioses del seno de Apsu y de Tiamat. ¿De acuerdo? O sea, la cosmogonía, el origen del universo en la cultura mesopotámica parte de la existencia de un océano primordial que al dividirse da origen a los dioses, que son la base y el fundamento de la cultura. A los dioses, que es océano da origen a los dioses. Sí, las dos aguas primordiales. Son mitos, evidentemente. Estos son, vamos, que yo, por ejemplo, ¿no? Yo hice un trabajo de antropología en una de las culturas de mi país, ¿no? Los indios Kogi, y para ellos la vida había surgido del mar. Sí. Así que además, porque en casi todas las culturas
la vida va asociada al agua. Y no parece tan contradictorio, ¿no?, que en esa filosofía experiencial, evidentemente no científica, como que ellos asocien, ¿no?, que en el origen de la vida había agua en algún modo. Por eso no son relatos tan tontos en cierto modo, ¿no? Acordémonos que la cultura mesopotámica, te podría decir más o menos de qué siglos sería este relato. Sería de Babilonia del siglo III, de entre el siglo XXIII y el siglo XX antes de Cristo, antier, más o menos, ¿no? O sea, las grandes culturas, ¿no? ¿Vale? Se conocen una gran cantidad de fragmentos de textos míticos que vienen a ser verdaderas narraciones de los orígenes de la humanidad, como la obra babilónica llamada Atrahasis o la epopeya de Gilgamesh, que hace referencia a un diluvio universal, y algunos escritos mesopotámicos que aluden a la división del género humano y a la variedad de lenguas, de modo análogo al relato de Babel. O sea que encontramos muchísima información hoy en día, ¿no?, por la historicidad crítica, ¿no?, por lo que les he dicho que en el siglo XX esto fue un boom, ¿ya? Y hizo posible que nos encontráramos con toda esa cosmovisión religiosa de Mesopotamia. Pregunta a mis queridos expertos en la introducción a la Sagrada Escritura: ¿cuándo se puso por escrito de manera definitiva el Pentateuco? Después del destierro. Durante el destierro de Babilonia. ¿Dónde estaban? Babilonia. En Babilonia. ¿No parece contradictorio pensar que si iban a poner por escrito, ¿no?, verdades reveladas por Dios, cuál fuera la cosmovisión que tenían en aquel momento? Babilonia. La mesopotámica. Todo parece que va encajando de una manera admirable, ¿no?, dentro de lo que es el proceso de historicidad crítica, con lo cual nos damos cuenta que el pensador, ¿no?, que realmente está transmitiendo lo que Dios le inspira, ¿no?, para revelarle al hombre, ¿no?, una verdad fundamental para su salvación, tenga como herramientas, ¿no?, intelectuales la cosmovisión de su tiempo, y que se sirva precisamente de lo que más hacía influencia en la experiencia de la vida de los pueblos, que eran, que se sirva de esa misma herramienta, ¿no?, de esta misma herramienta para intentar, ¿no?, llegar al corazón del pueblo de Israel y transmitirle una verdad fundamental. Todo va encajando de manera admirable. Hoy en día, si tú quieres comunicarte con tus hijos, vamos, como no le escribas un WhatsApp, hijo, vas a comer por el WhatsApp, ¿vale? O sea, hay que servirse, ¿no?, de las herramientas necesarias para que de algún modo, ¿no?, se pueda llegar a que las personas acepten a través de algo que les era familiar, porque los relatos ya hacían parte de la idiosincrasia de aquellos pueblos antiguos, ¿de acuerdo? Ante el descubrimiento y publicación de estos textos del Oriente Antiguo, se hace patente la íntima relación que existía entre Israel y los pueblos vecinos. Al parecer, el pueblo de Israel no rechazó sistemáticamente la cultura de los pueblos con que se relacionaba, sino que supo acoger su riqueza. Por tanto, los autores sagrados, con gran probabilidad, hicieron una selección de los elementos literarios que podían servir para explicar de modo adecuado e inteligible la sensibilidad de sus coetáneos, el mensaje original que el Espíritu Santo quería transmitir al pueblo de Israel a través de la experiencia religiosa de la humanidad. Es muy posible que durante la cautividad de Babilonia en el siglo VI a.C., algunos de los judíos deportados pudieran conocer más a fondo la cultura y las tradiciones babilónicas sobre los orígenes y encontraran en ellas la inspiración literaria necesaria para plasmar los avances de la revelación divina. ¿De acuerdo? Que es lo que acabamos de decir, ¿no? ¿Hasta aquí se entiende lo que estoy diciendo? Muy bien. Los autores sagrados se han servido en gran medida de un lenguaje mítico para transmitir un conjunto de verdades fundamentales religiosas. Ahí es donde nosotros basamos la inerrancia, ¿de acuerdo? Despojando a aquellos mitos antiguos de su talante politeísta y ritual, porque todas las religiones que estaban alrededor de Israel, todas eran politeístas, ¿de acuerdo? Todas. O sea, los mitos sostenían fundamentalmente, ¿no?, un conjunto de divinidades. Siempre. No hay ninguna cultura monoteísta alrededor de Israel. Todas eran politeístas. Como cuando nosotros hacemos normalmente un examen sociológico, nos adentramos en la historia de las culturas, donde quiera que vayamos, vamos a encontrar politeísmo.
podríamos decir casi con mucha certeza y seguridad que el monoteísmo ha sido una revelación. ¿Ya? ¿De acuerdo? Muy bien. ¿Dónde voy? Bueno, están despojando a los mitos antiguos de su talante politeísta y ritual e impregnándolos con la ayuda del Espíritu Santo de la fe en el único Dios verdadero. De modo que ha sido posible expresar verdades que tienen una connotación histórica imprescindible para la comprensión de la historia de la salvación, como la creación, el origen y la dignidad del hombre y la existencia del mal. Junto a este lenguaje simbólico se encuentran además elementos literarios provenientes de las antiguas tradiciones orales de Canaán, que se insertaron en el proceso redaccional de los libros sagrados, junto a las listas genealógicas elaboradas para rellenar espacios de tiempo desconocidos, pero que quieren mostrar cómo la humanidad se fue multiplicando hasta poblar la tierra entera, desde el origen del mundo hasta la época de Abraham, personaje en quien la historia toma un nuevo giro marcado por la obediencia a la llamada de Dios. ¿Ok? Entonces, ya más o menos entendemos entonces esa realidad, ¿no? Y ya, pero todo lo que nos sabíamos y nos habían dicho desaparece del mapa entonces, ¿no? No. Mi intención no es que dudéis un solo instante que la palabra de Dios es verdad. Mi intención es que de algún modo cuando nos aproximemos a los textos no nos sorprenda, ¿no?, que encontremos en esos textos la cosmovisión de un hombre que escribe en el siglo VI a.C. en Mesopotamia. ¿Vale? Esa es mi intención. Que seamos capaces, ¿no?, de entender qué era lo que nos quería transmitir. ¿De acuerdo? Porque el mesopotámico del siglo, el hombre de pensamiento, el pensador el agiógrafo, ¿no?, el que escribe la palabra y que está en ese momento, los únicos conocimientos que tiene para poder expresar las verdades que Dios le inspira son los de su tiempo. ¿Vale? Eso es lo que quiero que entiendan. No quiero que duden un solo instante de que cuando empecemos a leer, ¡ay, eso no es verdad! No estoy diciendo eso, ¿eh? Espero que quede claro, ¿no?, que quede claro que lo que estamos defendiendo es la consideración de la verdad de la palabra, aunque tengamos que hacer hermenéutica o crítica literaria, que tenemos que hacerla. ¿Vale? Muy bien. Entonces, vamos a empezar con el primer relato de la creación. ¿De acuerdo? Entonces, vamos a abarcar de Génesis 1:1 a Génesis 4 hasta el Génesis 2:4a. Esta A significa que ese versículo 4, a propósito, no sé si todos aquí conocen la nomenclatura de la Biblia, en el sentido, recuerdan que les expliqué como en la primera clase que la Biblia tenía una nomenclatura, siempre se pone el libro, esto se llama capítulo y esto se llama versículo. ¿Vale? Entonces, desde el capítulo 1, versículo 1, hasta el capítulo 2, versículo 4, en la mitad. Más o menos, ¿no? ¿De acuerdo? Entonces, es el primer relato. Y eso lo llamamos el primer relato de la creación. En el principio, vamos a ver las generalidades de este relato. En el principio Dios creó los cielos y la tierra. Durante los 3 primeros días va creando los elementos que marcan una separación con el caos primitivo, estableciendo un orden. Los 3 días siguientes va llenando de criaturas el firmamento, los océanos, la tierra, y crea finalmente al hombre a su imagen y semejanza. El 7º día descansó. Este primer relato de la creación es cronológicamente posterior al segundo. ¿qué quiere decir? Que ¿cuál de los dos relatos es más antiguo? El segundo. Este es más nuevo en el tiempo, en la puesta por escrito. ¿Cómo nos dimos cuenta de eso? Bueno, nos dimos cuenta de eso porque es un relato mucho más maduro en su teología, tanto
tanto en lo referido a la imagen de Dios como por la formulación de las verdades esenciales para el hombre. Proviene de una clarísima tradición sacerdotal llamada Priesta Codex, ¿no? Que ya la recordáis por las tradiciones. ¿Eso lo hemos visto? Sí, las tradiciones redaccionales, las 4 grandes tradiciones redaccionales. Yavista, eloísta, deuteronomista y sacerdotal. ¿Y qué me pasa? Fundada claramente por el séptimo día en el que Dios descansó, en el fundamento del sábado judío, muy importante, ¿no? ¿De acuerdo? Para el pueblo de Israel. Y al mismo tiempo en una tradición eloísta, porque en todo momento llama a Dios Elohim, que es lo que nos permite identificar la tradición, ¿no? Como al principio, ¿no? Lo que dice ese texto, Bereshit bara Elohim. En el principio Dios creó, Elohim sería Dios, ¿no? ¿Vale? Se le puede atribuir sobre todo un carácter cosmológico. El hombre es creado sobre la tierra al mismo tiempo que el mundo visible. Es un relato conciso, libre de cualquier huella de subjetivismo, pues contiene el hecho objetivo sin más. ¿Qué significa? Que Dios crea y Dios se abstrae. ¿Me explico? Dios no está participando de esa circunstancia porque Dios es trascendente al hombre y al mundo. O sea, Dios va creando, pero eso va quedando... O sea, mantiene... No sé si me entienden, ¿no? Mantiene esa distancia, ¿no? Que es lo que nos permite ver la creación como un hecho objetivo, muy distinto del segundo relato de la creación, donde Dios interactúa con el hombre y habla con él. ¿No me explico? No, aquí Dios se mantiene como el trascendente. Por eso el relato es más maduro, o sea, es más profundo, ¿no? en su consideración, llamémoslo así, literaria, ¿no? ¿Vale? Cosmológico porque se refiere al cosmos, ¿no? Y al tiempo, ¿vale? ¿De acuerdo? En el ciclo de los 7 días de la creación es patente una precisa y progresiva gradualidad que culmina con su obra más perfecta. Este relato culmina con la creación del hombre, distinto del otro que empieza con el hombre. Pero bueno, ¿de acuerdo? Muy bien. Entonces, a su vez, este primer relato de la creación, lo vamos a separar en versículos, ¿vale? O sea, este Génesis 1, 1, 2, 4a, Génesis 1, 1 y 2 es lo primero. La creación es obra de Dios. La creación es obra de Dios. Y lo que sería el caos originario. Luego, Génesis 1, 3 hasta el 10. La opus distinctionis. O sea, esto traduce literalmente la obra de distinción o separación, distinguir, ¿no? Una cosa de otra. De Génesis 1, del 11 al 25, la opus ornatus, ¿no? Obra de ornato, que es sinónimo de adorno. O sea, hay unas divisiones, unas separaciones y luego unos adornos, ¿no? Como, ¿no? Luego, Génesis 1, del 26 al 31, que es la creación del hombre. La creación del hombre y la bendición divina. Y finalmente, Génesis 2, del 1 al 4a, ¿no? ¿Ya? Que es el séptimo día, el día del descanso de Dios. ¿Vale?
Entonces, esa es la estructura de esa primera parte. Solo de tanto, solo de ese poquito. Tanto de ese tiempo. Yo me encanta. Dios es el creador. Vamos con la primera, ¿no? Vamos con esta. Dios es el creador del cielo y de la tierra. Se trata de una verdad fundamental que purifica el politeísmo y la idolatría. Politeísmo significa muchos dioses. ¿Cómo se purifica esa idea de un solo Dios? Politeísmo. Y de la idolatría, que es llamar Dios a la obra de sus manos. Los ídolos, ¿no? ¿Vale? Entonces, se purifica esa idea. ¿De acuerdo? Era una idea predominante en los pueblos circundantes de Israel, pueblos que neciamente llaman Dios a la obra de sus manos. Dios es el único y verdadero Dios, fundamento teológico del monoteísmo en la tradición judía. Crear, el verbo bara, ¿de acuerdo? Ahí lo puse en hebreo para, ¿no? El verbo bara, crear, es una acción que se atribuye solamente a Dios, pues Dios es el único que puede traer de la nada a la existencia todo cuanto existe en el universo. El hombre no puede atribuirse el crear. El hombre, cuanto mucho, lo que puede es transformar la realidad que ya ha sido creada. ¿Entendemos eso? Entonces, esa es la primera verdad fundamental que se nos transmite. Dios es el único que puede traer de la nada a la existencia, del no ser al ser. Nosotros no podemos... A ver, intenta crear algo. No puedes, ¿no? Es que mi mente tiene la potencial. Bueno, piensa a ver si... Yo me acuerdo que mi profesor de filosofía medieval, porque hay quien en algún momento pensó en la posibilidad de que el pensamiento tuviera la capacidad de realmente crear existencia. Eso puede parecer muy... Y eso piensa y aparecerá. Sí, que es el pensamiento el que hace la realidad, ¿no? Entonces él le dijo a un compañero mío: piensa en un Rolex. Me decía así, en un reloj, ¿no? De estos caros, ¿no? Piensa, pero cierra los ojos. Piensa, piensa, piensa. Y el chico ya haciendo así, estaba pensando, mira, una caquita de reloj. O sea, no podemos, ni una caquita siquiera de reloj puede salir de nuestra mente, ¿de acuerdo? Nosotros lo que hacemos con nuestra mente es, a través de la capacidad que tenemos de hacernos con la verdad de las cosas, de conceptualizar la realidad. Pero el crear es algo sublime, algo que no podemos entender porque no tenemos ninguno la experiencia de lo que es crear. ¿Ya? Fabricamos, hacemos, transformamos. Crear es privilegio de Dios, del no ser al ser. ¿Vale? ¿De acuerdo? No tenemos experiencia científica del crear. ¿De acuerdo? En la física, dentro de las leyes físicas, ¿no? A ver si la física no me denuncia, ¿no? A mí me encanta la física, ¿eh? Y la física plantea fundamentalmente la transformación de la materia, ¿no? No la creación de la materia. O sea, porque aunque de algún modo hay quien se obstina, ¿no?, dentro del conocimiento científico por hacer posible, ¿no?, que exista la capacidad de poder engendrar materia donde no la hay, ¿ya? Siempre partiríamos de algo, ¿no?, que haga posible que se produzca, ¿no? ¿De acuerdo? Aunque sea a nivel atómico, ¿ya? Como consecuencia del choque de partículas, por ejemplo, ¿no? En los grandes, voy a llamar esto, aceleradores, ¿no?, de partículas de kilómetros y kilómetros para que choquen dos partículitas ahí, en fin, bueno. Pero esa realidad, eso ya es, para la experiencia de la humanidad del siglo VI antes de Cristo, algo tremendamente novedoso. O sea, eso no... O sea, es una luz de esplendor y de verdad que se manifiesta sobre todo en un horizonte politeísta idolátrico, en culturas muy, muy desarrolladas para su tiempo, ¿eh? Mesopotamia, Egipto, ¿no?
muy desarrolladas, pero que fueron incapaces de intuir, ¿no?, la posibilidad, ¿no?, de un solo Dios. ¿De acuerdo? Entonces, tiene su tela. Descripción de la situación del caos originario. ¿Dónde voy? Aquí. La situación primordial previa a la intervención creadora de Dios es definida como caos y vacío. Se me perdió. Y haciendo hincapié en la oscuridad y la tiniebla que cubría la faz de la tierra. O sea, situación donde todavía no hay intervención de Dios. Desorden, caos, vacío, oscuridad. ¿Cuál de estas palabras es positiva? ¿Cuál es positiva? ¿Cuál tiene entidad? ¿Cuál tiene ser? Ninguna. ¿Por qué ninguna tiene ser? No. Desorden, caos, vacío, oscuridad. Estas palabras son negaciones. Cuando tú estudias filosofía, normalmente te ayudan a entender que hay ciertas cosas que tienen su ser, que tienen su valor por la negación de algo que tiene ser. ¿Me explico? Luz, oscuridad. ¿Qué tiene ser aquí? La luz. La luz. La oscuridad no tiene ser. La oscuridad se define como ausencia de luz. No sé si me han entendido esto. Entonces, pues son píldoras, ¿no?, de filosofía. ¿De acuerdo? Entonces, desde esa perspectiva, se intentan expresar a través de estas negaciones la ausencia de ser, la ausencia de Dios, que es del que proviene todo ser. El desorden y el caos son la ausencia del orden divino, ¿vale?, de la inteligibilidad divina. El vacío o la nada es ausencia de ser, de realidad, de vida. La oscuridad es ausencia de luz, de verdad, quedando retratada la situación de toda realidad o circunstancia, y digo aquí incluso personal, en la que no está presente Dios. Cuando Dios no está presente en el corazón, mira, aplícate todo esto, porque ya estamos haciendo, ¿no?, exégesis bíblica. Esto es exégesis. Cuando yo leo esto, me doy cuenta que cuando Dios no está en mi vida, ¿cómo estoy yo? Oscuridad, vacío, desorden, caos, ¿no? ¿Suena? Fíjate lo que aprendemos en un versículo. Pero la expresión, el Espíritu de Dios se cernía sobre la superficie de las aguas, en esa expresión queda también manifiesta la intención que tiene Dios de hacerse presente, de superar estas negaciones a través de su acción divina creadora. Es el Dios de la novedad intrínseca del ser, el Dios esencialmente dinámico y siempre activo, significado a través de las alas, ¿no?, del Espíritu, ¿no?, el aliento vivificador de Dios, el ruach de Dios, que se cierne o aletea con esperanza vital sobre las aguas del océano primordial. Porque aparece un océano y el Espíritu de Dios se cernía sobre las aguas. ¿Y por qué dijo aguas el autor sagrado? Porque dice la vida. Sí, porque parece que está en el marco del origen de la vida. ¿Y de dónde lo saca el autor sagrado? Este océano primordial, la idea de los mitos babilónicos. Hemos leído uno para darnos cuenta, ¿no?, que en ese mito aparece, ¿no?, este océano primordial, el Apsu. ¿De acuerdo? Entonces hay una similitud, ¿no?, pero una similitud que nos permite también reconocer lo que hemos dicho, una purificación del mito, porque el mito era politeísta y este lenguaje mítico nos ha introducido entre una verdad revelada fundamental, que es el monoteísmo. ¿Me han entendido? ¿Celia? Sí. Muy bien. Perfecto. Necesito un agarre, padre. Opus distinciones. Bueno, ya vamos ahí, hemos venido, ¿no? Ya los primeros 2 versículos ya tenemos esa idea, ¿de acuerdo? Bueno, opus distinciones. Vamos a empezar a ver cómo se crea el universo, para el universo del agiógrafo, ¿vale? No. ¿Qué hora es? Sí,
En primer lugar, cabe recalcar que el autor sagrado hace referencia a la palabra creadora de Dios. Y dijo Dios, ¿no? Es importantísimo. Dijo, se reconoce ya una palabra en Dios, ¿de acuerdo? Haciendo alusión al verbo, por quien todas las cosas han adquirido ser. Se trata de la palabra irrevocable y eterna de Dios que, pronunciada en el tiempo, se hace fecunda a través del acto creador. Dijo y así fue. O sea, el verbo por quien fueron hechas todas las cosas y que cuando es pronunciado en el tiempo es palabra creadora. ¿De acuerdo? Porque en algún día, en algún momento se nos va a decir, y el verbo de Dios se hizo carne y acampó entre nosotros. O sea, que esa misma palabra, ese mismo verbo que en el principio de la creación, ¿no? fue pronunciada para que todo cuanto existe tuviera ser, ese mismo verbo, ¿no? de Dios se manifestó a los hombres haciéndose carne. Qué fuerte eso, ¿no? Todo tiene una repercusión cristológica tremenda. Por él fueron creadas todas las cosas, celestes y terrestres, tronos, dominaciones, principados, todo fue creado por él y para él. Por eso, todo, al final, digamos, estamos esperando que todas las cosas se recapitulen en él, en Cristo, ¿no? La repercusión cristológica, ¿no? dentro de lo que es la consideración del cosmos es muy importante, ¿no? dentro de lo que llamamos nosotros la esperanza de la salvación definitiva, ¿no? o sea, en su segunda venida. O sea, en la escatología este texto es muy importante, ¿vale? Bueno, y así fue. Al crear, Dios deja plasmada en la realidad una huella o una impronta de su propio ser, comunicándole de esa manera su bondad intrínseca. Y vio Dios que era bueno. Todo cuanto existe está impregnado de la bondad de Dios. Padre, conozco unos que no se les nota. Pero necesitamos aceptar, y eso es parte y fundamento de la misericordia, que la bondad de Dios ha sido grabada en el ser de todas las cosas y de todas sus criaturas. Porque Dios vio que todo era bueno. Todo fue creado en Dios. Por tanto, la maldad no tiene su origen en Dios. Pero sí en el hombre. Ya lo veremos, Pero por lo pronto tenemos que aceptar que todas las criaturas sobre la faz de la tierra llevan la impronta y la huella del ser divino y por tanto son buenas. ¿Y la cucaracha es buena? Sí. Claro. Intrínsecamente sí. Y las pulgas Y las pulgas, buenísimas, porque tienen ser, ¿ya? Aunque luego nos traguen, ¿no? Para que me entiendan, ¿no? Pero todas las criaturas poseen esa bondad intrínseca, todas, ¿de acuerdo? Dios empieza preparando un escenario en el que se va a manifestar toda la acción fecunda de su palabra a través de una obra denominada obra de distinción o opus distinctionis, siguiendo la teología de Santo Tomás de Aquino, ¿no? que es el que acuña esta terminología. La primera separación o distinción se da entre la luz y las tinieblas en el primer día de la creación, ¿vale? Entonces estamos aquí ya en la opus distinctionis. Entonces vamos a ver primer día, segundo día y tercer día, ¿no? que es lo que abarca esa opus distinctionis. Primer día, separación entre la luz y las tinieblas, ¿de acuerdo? Creó la luz y la separó de las tinieblas, llamando a la luz día y a la tiniebla noche. No parece indicar este texto la separación entre el día y la noche en el sentido cosmológico, pues está reservado para el día cuarto con la creación de las grandes lumbreras celestes. O sea, la definición de lo que llamamos día y noche cosmológicamente se refiere, ¿no?, a la sucesión del tiempo, se da por la participación de los astros, que eso está en el día cuarto. Entonces, ¿qué quiso decir? Entonces, ¿no?, cuando crea la luz y la separa de las tinieblas. Muchos teólogos han contemplado en este primer día de la creación la separación entre el bien y el mal, como consecuencia de la prueba a la que fueron sometidos los ángeles de Dios.
Según la reflexión de estos pensadores en el preludio de la obra creada, Dios manifestó la fecundidad de su amor a través de la creación de los ángeles, criaturas eviternas, distinguiendo, ¿no? Las criaturas, estamos en esos tres rangos. Hay criaturas eviternas y criaturas temporales. El único eterno es Dios, ¿vale? Las criaturas eviternas tienen principio porque han sido creadas, pero no tienen final. Vivirán para siempre. De hecho, el hombre fue creado para ser eviterno, ¿vale? Y las criaturas temporales son las que están sometidas al tiempo, que tienen principio y tienen final. Entonces los ángeles son criaturas eviternas, ¿de acuerdo? Tienen principio pero no tienen final. Entonces Dios creó, tienen principio, llamadas a glorificar y adorar a Dios en su inmensa grandeza, prontos ejecutores de sus órdenes divinas. Al parecer Dios revelaría a sus ángeles la intención de dejar una huella especialísima de su propio ser en unas criaturas materiales, haciéndoles copartícipes del misterio de su propia vida, de su propia esencia. Para los ángeles, la realización de este admirable proyecto implicaba el reconocimiento de la grandeza de Dios en una realidad material de inferior esencia y dignidad a la suya. Además, como consecuencia de este proyecto, debían prestar su dedicación y su servicio a todos los hombres en total y abnegada obediencia a la voluntad divina. Luzbel, el ángel más bello de Dios, fue incapaz de aceptar este acto de humildad y de condescendencia y se apartó del proyecto de Dios, arrastrando a la oscuridad, a la noche eterna, a una tercera parte de los ángeles de Dios. Mientras que los demás reconocieron la grandeza de tal acto de amor, superando la prueba de su condición creatural, quedando revestidos de la luz inmortal del día sin ocaso. ¿De acuerdo? Esta distinción nos ayuda a comprender el origen del mal, no como algo pretendido por Dios, sino como una consecuencia de la libertad personal requerida para realizar un proyecto fundado en el amor. Como criaturas que eran y llamadas a amar y a glorificar a Dios, tenía que Dios hacerlas libres y tomar una decisión que para un ángel, por ser eviterno, es una decisión definitiva. No se puede cambiar, los ángeles no se pueden convertir, ¿me entienden? No puede haber arrepentimiento, porque su decisión está en la eternidad. Pero eso ya es la misma creación, al principio de la creación. No podemos tampoco decir que si fue antes o después, porque no tenemos categorías para definir cómo fue el proceso de la creación de los ángeles. No, está fuera del tiempo. Pero fue el lunes, fue el martes, fue el viernes. No, eso está fuera del tiempo. Todo esto está en la eternidad. La libertad personal adquiere por tanto un tinte dramático, ya que puede conducir al rechazo del proyecto divino, fruto de la obstinación y de la soberbia, fuente de la más densa oscuridad existencial. Siendo el hombre el causante del tropiezo y de la ruina de los ángeles caídos, no ha de sorprendernos que el mal intente desviar al hombre del proyecto de Dios, tal y como se nos sugieren los relatos bíblicos referentes a la caída de nuestros primeros padres. Porque cuando lleguemos a Génesis 3 y aparezca una serpiente, nos vamos a preguntar, ¿y de dónde salió esta? Si no la habíamos nombrado en ningún momento, ¿no? Entonces, la teología nunca se ha dado una definición ex cátedra, ¿no?, acerca de esta teoría acerca del origen de los ángeles, pero la gran mayoría de exegetas y teólogos y los que estudiamos la palabra de Dios, yo creo que comprendemos que por todas esas características que describimos aquí en los apuntes, podemos definir realmente, ¿no?, que aquí, en este primer día, ¿no?, está la creación de los ángeles y la caída de los ángeles, y por tanto el origen del mal. Y ya hemos dicho que en el origen, porque evidentemente no me puedo quedar, ¿no?, porque, hombre, si hiciéramos solo una reflexión, por ejemplo, sobre angelología, a lo mejor aquí seríamos mucho más amplios, ¿no?, en conocimiento,
en esa realidad. Me quedo con la idea, espero que la hayan entendido, ¿no? Hay un acto de soberbia, ¿no? Y de rechazo al proyecto de Dios, pero como un ángel creado para glorificar a Dios, un ángel que fue revestido de la luz, de la participación de la vida de Dios, ¿cómo puede ir en contra de Dios? Algo le llevó a mirarse a sí mismo, a considerar que podía ser autosuficiente ante Dios, y sobre todo, algo le llevó a reafirmarse a sí mismo ante Dios, ¿no? Entonces, gran parte de los que aceptamos esta hipótesis, pues una hipótesis teológica, creemos firmemente que nosotros fuimos el motivo de su ruina. Y por eso nos tiene tanta tirria. ¿Eh? Esto es el motivo. Yo creí que había sido el motivo, había sido él, de nuestra caída, no al revés. No, o sea, caen porque de algún modo, ¿no?, son incapaces de aceptar que Dios quiera manifestar su vida en unas criaturas inferiores a ellas, porque ellos ya están condicionados por naturaleza a servirle a Dios, a condescender ante Dios. Es que ante Dios no tenían ningún problema. O sea, el problema no es que Dios sea Dios, para que me entiendan, ¿no? El problema es que Dios se manifieste en unas criaturas como nosotros, porque eso implicaba para ellos bajar la cabeza. ¿Y aquí a quién le gusta bajar la cabeza? Que está en el origen del mal. Es un acto de soberbia, ¿no?, eterno. Y es lo que quiere, es el veneno que luego va a ir. Por eso la serpiente es un animal, pero ya lo veremos cuando lleguemos a la caída. Pero me han entendido esto, ¿no? Muy bien. La siguiente separación o distinción se da de las aguas de encima del firmamento y de las aguas de debajo del firmamento. O sea, el océano primordial ¿no?, se separan. Unas aguas quedan arriba y otras aguas quedan abajo. ¿De acuerdo? Encontramos ya elementos del lenguaje mítico y de la sabiduría experiencial del siglo VI a.C. que hacían referencia a la existencia de un océano por encima de la bóveda celeste. El cielo, cuando está despejado, es azul, como el mar y las aguas son azules también. Y además, ¿de dónde provenía la lluvia si no era precisamente de un océano superior? Recordemos que estamos hablando, ¿no?, de la visión del mesopotámico del siglo VI a.C. O sea, estas conclusiones, ¿podríamos llegar a estas conclusiones? Y diría, ¿no?, una física aquí, que no se entera. Señora física, ¿por qué el cielo es azul? Pues porque, a ver, para explicarlo, porque la luz cuando atraviesa la atmósfera se separan los colores y la que llega a la Tierra es el color azul, básicamente. O sea, la luz está compuesta de muchos colores. Yo necesito alguien que te ayude, que te ayude. Yo aquí pongo: se trata de errores cosmológicos entendibles por la falta de conocimiento científico, concretamente sobre las leyes de difracción de la luz solar. Eso. Me quedo con su explicación. Y porque llueve. Porque el agua, cuando hace calor, el agua se evapora y arriba pues se condensa cuando hace frío y cae. Claro. Y el ciclo del agua. ¿Ah? Esto no es nada pasar. Me falta la filósofa. La siguiente distinción se da, o sea, ojo, que estamos hablando de que la palabra de Dios encontramos dos errores cosmológicos en este segundo día de la creación, en el que se separan las aguas de arriba de las aguas de abajo, dejando en el medio el firmamento, que también se conoce como la bóveda del cielo, o bóveda celeste. ¿Vale? Pues si tuviéramos que hacer un dibujo del universo, de la Tierra, quedaría un océano aquí y otro océano aquí, ¿ya? Y el firmamento en el centro. Aguas de arriba y aguas de abajo. Tú imagínate que un cientificista, pongo el ista porque es el único que cree en la ciencia, lee esto. ¿Para qué lee más? ¿Y esto es lo que ustedes dicen que es la verdad?
Ah, porque no entiendes, tío, no entiendes. ¿No? Se trata de errores cosmológicos entendibles, ¿no? Bueno, la siguiente distinción se da entre las aguas de debajo de la tierra, reunidas todas en un solo lugar, a lo que se denomina mar, diferenciado de lo seco, que es llamado tierra. El escenario, la opus distinciones, queda terminado antes de la culminación del día tercero de la creación. Entonces, reúne las aguas en un solo sitio para que salga la tierra. Entonces, a esto lo llama mar, y a esto lo llama tierra. Y nos queda listo el escenario. ¿Ya? Entonces ya terminó la opus distinciones. Y empieza la opus ornatus, la obra de adorno. La sella. Me quedan 2 Pero no hojitas. tenemos prisa, padre, que está muy interesante. Ya termino esto, ya. Vale, lo vemos rápido. Opus ornatus. Después de preparar el escenario, Dios sigue manifestando su acción fecunda creadora a través de la opus ornatus, es decir, la obra de ornato, de adorno de dicho escenario, según la misma teología tomista, colocando de manera ordenada y conforme a su infinita sabiduría a todas las criaturas. En primer lugar, Dios crea la hierba verde, las plantas con semilla y los árboles frutales con semilla, cada una según su especie, como una maravillosa alfombra con la que se adorna la tierra, culminando de esa manera el tercer día de la creación. Pues en este tercer día, mar, tierra, ¿no? Aquí. Y en ese tercer día también la vegetación, ¿de acuerdo? Haciendo énfasis, ¿no? De que puso todos los arbustos, ¿no? Y los arbolitos, ¿no? Los arbolitos, se me toca rápido porque si no puedo hacer así una obra así tipo, ¿no? Y con sus frutos con semilla. ¿Por qué es importante que tengan fruto y semilla? Para que sigan dando vida, para que sigan reproduciéndose, ¿de acuerdo? Pues ya está, muy bien. Entonces ya se puso el reino vegetal. Ay, qué maravilla, qué bonito. Cuarto día de la creación, Dios hace las lumbreras celestes para separar el día y la noche y para delimitar la sucesión de tiempos y los cambios estacionarios. ¿Ya? Entonces hace una separación, ¿no? Y pone una lumbrera, ¿no? menor para gobernar la noche y una lumbrera mayor para gobernar el día. Alguien podría decir, y entonces ¿cómo había vida si no había sol? ¿No? Y claro, ¿cómo podían estar las matitas si antes no estaban? A la vez. Volvemos un poco como a poner planteamientos. A ver, ¿qué fue primero, el huevo o la gallina? Para que me entiendan, ¿no? O sea, a ver, ¿no? Para que haya vida tiene que haber sol, porque el sol es... Entonces... Y ese es el creador. Otro déficit, ¿no? Junto con el gran déficit cosmológico que acabo de decir. Eso no se lo inventa cualquiera. Sí. Junto con un déficit cosmológico que también acabo de decir. Las dos lumbreras celestes, una para gobernar el día y otra para gobernar la noche. Bueno, lumbrera celeste. Las estrellas son lumbreras. Las estrellas tienen luz propia. Pero ¿la luna qué es, señora física? La luna es un objeto que refleja luz. Es un satélite de la Tierra. O sea, un trozo ahí de la piedra que gira alrededor de la Tierra. ¿Debido a qué? A la fuerza gravitatoria, y que en algunos momentos refleja la luz del Sol según su posición, pero no es una lumbrera. Encontramos aquí otro error cosmológico. Con todos los que ya tenemos estamos, en fin. Aquí lo pongo, ¿no? No se puede aplicar en sentido estricto a la luz. Se puede aplicar en sentido estricto a la lumbrera mayor, pero que es una estrella con luz propia, pero no se puede aplicar a la luna, porque la luna en realidad es un satélite de la Tierra que proyecta según su posición la luz solar. Bueno, también son creadas las demás estrellas, ¿no? Se ponen las estrellas en el firmamento, ¿no? Aquí en la noche, ¿no? Entonces ya, ¿no? Termina el día, cuarto día, ¿no? El sol, la luna, las estrellas. ¿De acuerdo? Quinto día de la creación.
Empieza la creación. Antes el Señor había utilizado siempre palabras como separó, llamó, hizo, para referirse a la materia no vivificada, materia no viva, ¿ya? A pesar de eso, lo vegetal es vivo, pero para crear los animales ya utiliza más la afirmación crear, ¿no? Que es más propio, como más perfección, por decirlo así de algún modo, otorgada a su ser, asociada a una bendición divina que lo va a manifestar en términos de bendición, de fecundidad, crecer, multiplicados, lo va a decir a todo el resto de aquí en adelante, ¿vale? Entonces, crea los grandes cetáceos y todos los seres vivos que serpean y llenan las aguas según su especie, y las aves aladas según su especie que surcan el firmamento del cielo, bendiciendo su reproducción por mandato divino. Creced y multiplicaos. Así concluye el quinto día de la creación. En el día sexto de la creación Dios llama a la existencia a los seres vivos superiores, a los reptiles, a los animales salvajes según su especie, y finalmente al hombre. Con los animales, Dios parece señalar que la participación en la materia y la corporeidad es común a todos los seres vivos sobre la faz de la tierra, incluidos nosotros. Por eso Aristóteles, ¿cómo define al hombre? De la filósofa nos falta. Animal racional. ¿Vale? ¿De acuerdo? Entonces, ya creamos entonces las aves para que se multiplicaran, y los pececitos, lo siento, pero estamos sin tiempo, ¿no? Y los animales, ¿ya? Eso el día quinto, ¿no? Los peces, las aves, y el sexto día los animales terrestres, podríamos decirlo, y aquí el hombre, el sexto día de la creación. En la penúltima de las estructuras que les había puesto acerca de la creación del hombre, bueno, al final, entonces, ¿para qué nos hizo toda esta historia? Porque todo esto no es Dios. O sea, la conclusión fundamental del por qué se realiza toda esta estructura, ¿no?, progresiva, ¿no?, a través de la cual se manifiesta la creación, es para decirnos a nosotros que el sol no es Dios, que la luna no es Dios, que las estrellas no es Dios, que el mar no es Dios, que los peces no son Dios, que los animales no son Dios, y que el hombre no es Dios. No lo he quitado. Son criaturas. Mientras que en los pueblos de alrededor, ¿no?, había a través de la mitificación, una deificación de esas criaturas. Entonces, el ejercicio que está haciendo el autor sagrado es desmitificar, ¿no?, a todas estas deidades y decir, estas son criaturas, porque por encima de todas las criaturas está el Creador. O sea, entonces su objetivo no era transmitirnos a nosotros, no era decirnos a nosotros cómo iba a ser, cómo fue la creación científicamente. Su objetivo no era ese. Lo que está claro es que el geógrafo necesariamente tenía que estar inspirado por Dios, porque para hacer eso. Entonces, esto es una desmitificación simbólica, lo que encontramos aquí. Pero ¿pretendía el autor sagrado decirnos a nosotros qué pasó en la constitución del universo? No, simplemente quería decirnos que Dios había intervenido en, digamos así, como creador, ¿no?, antes de que estuviera la materia, antes de que estuviera el ser, estaba Dios. ¿De acuerdo? Muy bien. La creación del hombre es extraordinaria. La creación del hombre se distingue esencialmente de las precedentes obras de Dios, no solamente por la solemne introducción, como si se tratara de una importante deliberación, sino también por la excepcional dignidad del hombre, puesta de relieve en la idea más fundamental de este texto. El hombre fue creado a imagen y semejanza de Dios. ¿De acuerdo? El hombre no es creado según la sucesión natural de los acontecimientos, sino que el Creador parece detenerse. ¿Recordáis cómo iba diciendo todo? Y dijo Dios, y así fue, y vio Dios que era bueno, ¿no? O sea, era toda la estructura. Pues aquí quita ese y dijo Dios y dice, hagamos, ¿no? Hagamos al hombre. Hagamos al hombre. O sea que uno se pregunta, ¿no?, ¿y de dónde viene el plural? Y ese plural, hagamos.
aunque lo más probable es que la palabra hagamos exprese una forma verbal denominada majestática plural. Vamos a botarlo aquí, que yo estoy completamente de acuerdo con eso. Majestática plural, ¿no? Como cuando está el majestática plural, es una herramienta que normalmente se utiliza en el discurso de personajes importantes. Haremos, Para resaltar. Sí. ¿me entiende lo que quiero decir, no? Haremos carreteras que nunca lo cumplen, pero la estructura lo que quiere es ese valor como para ensalzar lo que yo voy a hacer, ¿no? Tiene mucho más sentido, digo aquí, porque en la literatura tradicional, espiritual, muchos autores sagrados, sobre todo de corte más analógico, de corte más simbólico, vieron en el hagamos como una decisión, una deliberación de la Santísima Trinidad, ¿no? Que en ese momento no nos ha sido revelada todavía, evidentemente, ¿no? Y aunque pueda estar ahí ese matiz, que yo lo acepto, o sea que también yo podría unirme a esa circunstancia y decir, no, ahí hay una huella de la Santísima Trinidad también en el hagamos, lo digo acá, ¿no? O sea, aunque lo más probable es que esté más lo de esta forma majestática plural, la tradición cristiana ha visto en esta forma plural una analogía del misterio de la Santísima Trinidad, que en sentido estricto podría ser poco probable teniendo en cuenta la firme definición del monoteísmo en la tradición judía de corte sacerdotal, ¿vale? O sea que no creo que el autor sagrado no quisiera transmitirnos, ¿no?, por revelación que Dios era uno y trino, ¿no? Porque eso lo va a revelar Jesucristo, ¿vale? O sea que, pero de todos modos, chapó para los autores espirituales que en su momento intentaron ver también una participación de las personas divinas, porque estaba la palabra, ¿no? Y el espíritu también. Así que, ¿no? O sea, pero en sentido estricto diríamos que en el hagamos hay un ejercicio de majestática plural, ¿vale? La palabra hombre aquí tiene sentido colectivo y se aplica a todo ser humano, varón y mujer, proclamando de esta manera por primera vez en la historia la igual dignidad del varón y la mujer, en contraste con la infravaloración de la mujer en la cultura de los pueblos del Oriente Próximo. Todas las culturas eran patriarcales alrededor de, incluida la judía. Y aquí se define de una manera clara y contundente la igual dignidad del hombre y la mujer a los ojos de Dios. Ambos son imagen y semejanza de Dios, varón y mujer. O sea que aquí nada de machismo, ¿no? No, pero por la institución de la Eucaristía ahí cortó, no sé. ¿Cómo que en la institución de la Sí, que no la puede celebrar nunca una religiosa, por ejemplo. Ah, bueno, eso ya cuando veamos los sacramentos y el sacerdocio te lo explico. Pero porque no, sí, no, la liturgia no hay una discriminación en el sentido, depende en gran medida también de cómo se contempla la realidad sacerdotal, ¿no? Pero podríamos dar argumentos, ¿no? Ya en su momento Benedicto XVI dio algunos cuantos, ¿no?, importantes para poder comprender, ¿no?, el por qué él quiso que fueran hombres, que eso no nos hace más perfectos que las mujeres en ese aspecto, ¿no?, en lo absoluto, no, lo digo de corazón. Entonces, ¿de acuerdo? Entonces hay una purificación tremenda de un elemento cultural injusto, ¿no?, que era el desprecio de la mujer y la consideración de la mujer como una cosa, ¿no?, o un objeto dentro de una sociedad patriarcal, donde muchas veces yo tenía el mueble, la cocina, mi mujer, cosas como así, ¿no? Un poco, ¿no? No, la mujer tiene igual dignidad que el hombre. Es la base y el fundamento del derecho, de su derecho fundamental e inalienable a tener los mismos derechos del hombre. Salvaguardando algo muy importante, quiso modalizar, ¿no?, Dios al hombre en ser varón y ser mujer. Significa que el ser varón y el ser mujer tiene su riqueza particular. Se complementan. Sí, tiene una realidad complementaria de por medio. Como un judío, el geógrafo ese entiendo que sería judío. ¿Y cómo no se entera, no? No, podría decir eso, que el hombre y la mujer los creó. Porque luego en Génesis 3 va a decir ¿por qué? No me preocupe que ya no me... En Génesis 3 le va a quedar claro que el judío va a entender
ese balance que se inclina en detrimento de la mujer como consecuencia del pecado. Casi que podemos decir que casi que la hace responsable, ¿no? Y como que la castiga, ¿no? Por decirlo así. Pero ojo, eso lo vamos a purificar. Esto por ahora es así como una especie de... ¿Vale? Muy bien. En cuanto a la imagen y la semejanza, el parecido entre Dios y el hombre no puede ser físico porque Dios no tiene materia. Dios no es masculino ni femenino. ¿De acuerdo? Por lo que se refiere a su dimensión espiritual, no solo por la consideración de la racionalidad y de la libertad. Claro, somos imagen y semejanza de Dios porque Dios es sabiduría y nos transmitió esa racionalidad. Pero Dios es... Cristo está en materia. Ya, pero eso ya es otra cosa. Pues no nos adelantemos porque la encarnación del Hijo de Dios es en consideración a la herida provocada por el pecado original y no hemos llegado ahí. ¿Vale? Bueno, entonces, que son propiedades constitutivas de la naturaleza humana, sino especialmente por su capacidad de establecer una relación personal con Dios y por su capacidad de entrar en comunión con otras personas. En ese aspecto cabe resaltar que la diferenciación del sexo, o sea, la modalización de la persona como varón y mujer, solo se refiere al hombre y no a los animales, lo que manifiesta la estructura esponsal que define su llamada a la comunión interpersonal, expresada a través del lenguaje del cuerpo, lo que define en esencia el sentido de la sexualidad humana. O sea, somos seres modalizados sexualmente como varón y mujer para entrar en comunión. Por eso somos imagen de Dios. Porque Dios, ¿qué es? Dios es comunión de personas. Ahora ya lo tenemos más claro por la revelación del misterio de Cristo. Precisamente el hombre es imagen. O sea, ¿qué es imagen? Imagen es reproducción, digámoslo así. O sea, como cuando te toman una foto, esa es una imagen, ¿ya? O sea, toman una foto de, ¡ay, mira, está Celia!, ¿no? ¡Qué guapa que está aquí!, ¿no? Pues bueno, ahí está sacando la foto ya. Tanto le llegó que fue a buscar tu foto en el móvil. ¿Sabes? En fin, ¿no? Bueno, entonces, porque a través de esta llamada a la comunión, porque a través de esta llamada a la comunión considerada a partir de la diferenciación sexual, se revela por analogía el misterio de la comunión divina que alcanzará su revelación plena en Jesucristo. Jesús nos revela a un Dios que es comunión de personas, el Dios uno y trino, ¿de acuerdo? La semejanza de Dios, ya hablamos de la imagen, o sea, la imagen estamos llamados ¿a qué? A ser comunión. Ser varón y ser mujer significa diferencias complementarias, se reclaman mutuamente y eso se ve especialmente a través del cuerpo, porque el cuerpo es una invitación ya de por sí, el ser varón y ser mujer. Cuando uno ve la fisiología del varón y la mujer en su genitalidad, uno se da cuenta que están llamados a entrar en comunión y Dios lo quiso desde el principio. Por tanto, Dios es autor de la sexualidad. Es autor o autor. Autor de la sexualidad humana. La sexualidad humana está impregnada de bondad porque ha sido creada y constituida por Dios para que las personas entren en comunión interpersonal. ¿Por qué se prohíbe en el clero, entonces? Ah, bueno. Oiga, sí. ¿Y yo por qué te...? No. Oye, tiene... Parecía que no, pero sí. Me puse rojo y todo seguro, ¿eh? En fin, bueno, el hecho es que en la consideración del sacramento del sacerdocio, la esponsalidad se realiza a un nivel sobrenatural. Pero eso es parte de lo que es el sacramento del sacerdocio. Pero entiendo la pregunta, ¿vale? Sí. Entonces, pero en la vocación natural del hombre, ¿no? La vocación natural, nuestra realización depende intrínsecamente de la llamada a la comunión. Y esa comunión se concreta a través de un lenguaje. Y el cuerpo es expresión de esa comunión interpersonal. Es el valor sagrado que tiene la sexualidad humana, al servicio del amor, al servicio de la comunión. ¿De acuerdo? Muy bien. La semejanza de Dios hace referencia a la participación de la vida divina. Una cosa semejante. Aquí todos somos semejantes, porque tenemos el mismo principio de vida. Por eso pertenecemos a una naturaleza, que es la naturaleza humana. ¿De acuerdo? Entonces, cuando él dice que es creado a semejanza de Dios, hace referencia a la participación de la vida divina en detrimento
digo yo, de todo planteamiento panteísta, pues se salvaguarda la alteridad de Dios respecto al hombre, ¿no? Porque Dios ha creado el hombre, pero le da a participar su vida. El panteísmo es distinto, porque el panteísmo me dice que yo soy como un efluvio de Dios. O sea, soy Dios. Es propio, propio del planteamiento hinduista y budista, por ejemplo, ¿no? ¿Sabes? Que son panteístas en su trasfondo, ¿no? Nosotros no somos panteístas. Participo de la vida de Dios. ¿Cómo me hace participar Dios de su vida? ¡Ah, lo pillé! Por el Ruach de Dios. Nos hace partícipe de su vida, por el Espíritu. Entonces nos da a participar de su vida, junto con la gratuidad del amor de Dios manifestada a través del principio vital que sostiene la comunión entre Dios y el hombre. Somos semejantes a Dios por la participación de su Espíritu. Eso quedará claro en el segundo relato de la creación, ¿vale? La bendición divina expresada en forma de mandato para crecer y multiplicarse, ¿no? Crecer y multiplicados, madre mía, ¿sí? Le obligó. Bueno, sigue la misma estructura de la bendición de los demás animales, indicando que la corporeidad es común tanto al hombre como al animal, pero se añade el ejercicio del dominio sobre todas las demás criaturas para reconocer la superioridad del hombre frente a todo el universo creado. Cabe recalcar que este dominio sobre la obra creada no es absoluto y que debe ejercerse en respeto y comunión con la sabiduría de Dios. Si Él me dio a mí el encargo de administrar, ¿no?, los dones creados, o sea, es para que los ejerza con responsabilidad, con una libertad que corresponda ¿a qué? Al sentido de mi naturaleza, ¿no?, que hunde sus raíces en la sabiduría de Dios. ¿De acuerdo? Posteriormente, la bendición de la fecundidad nos permite reconocer la bondad intrínseca de la sexualidad humana, no solamente al servicio de la comunión interpersonal, sino también al servicio de la procreación, es decir, a la cooperación libre y generosa del varón y la mujer al proyecto creador de Dios. Qué bonito es eso. Dios quiso hacernos partícipes de lo más grandioso de su fecundidad, ¿no?, que es el acto creador. ¿Y cómo lo hizo? Haciéndonos a nosotros creadores, colaboradores de su creación, porque en nosotros ha colocado, ¿no?, el principio de la transmisión de la vida, ¿ya? Si no sería imposible que un ser tan perfecto salga de mi vientre, ¿no? Sería imposible si no hubiera ahí algo de Dios. Claro, o sea, es una perfección impresionante. Posteriormente se hace referencia al orden natural establecido para la manutención y la conservación del ser de las criaturas animadas, ofreciendo al hombre las plantas portadoras de semilla y los frutos con semilla como alimento, mientras que a las fieras del campo y a todos los demás seres vivos les ofrece la hierba verde como fuente de subsistencia. Dios era en el principio vegetariano. Argumento que suele ser usado, pongo aquí, en la práctica del vegetarianismo como principio derivado del orden divino, previo al desorden que introduce la situación del pecado, aunque este no es un argumento definitivo, ¿no? ¿Qué quiere decir, no? Que aunque de algún modo, ¿no?, se plantee de una manera clara y contundente que en el orden natural parece que el hombre no está llamado a comer carne animal, sino vegetales, o sea, en el sentido, ¿no?, y frutas y otras cosas. De todos modos, pues, por ejemplo, ¿no?, en la escena de Pedro, ¿no?, allí, oye, sí, no, esto no, pues mata y come. Bueno, bueno, o sea que vamos, que el cordero pascual. Sí, bueno, y también él dice que todo lo que uno come, sí, vamos, que no sale por la vida. No. Tranquilo. Yo no les voy a cambiar la dieta. No les voy a cambiar la dieta. O sea, que la carne está muy buena. No les pienso cambiar la dieta, pero sí tengo que ser consecuente con lo que la palabra de Dios revela. Entonces, es cierto que en un corte en ese aspecto el vegetarianismo normalmente, ¿no?, también habla utiliza textos de la palabra de Dios como este, o como los jóvenes en el trono de Nabucodonosor, que solo comían, ¿no?, verduras y que eran los más fuertes de estas cosas, ¿no? Pero, digamos, yo no voy a entrar en una ideología, porque para mí el comer y el beber... ¿Lo hacen por Dios? No, o sea, que para mí el comer y el beber, esto es que haya más carne o menos carne para los gusanos, ¿no? Ya está, ¿verdad? O sea, que a mí esta circunstancia no me mata, ¿no? O sea, y por más, ¿no?, de que nuestra raíz, ¿no?, pues nuestros fundadores nuestros fundadores todos y es así, y se ha metido en ese mundo, y yo lo respeto muchísimo en esa circunstancia, pero para mí adquiere un valor relativo frente a la vida eterna. O
sea que para mí, yo lo digo porque lo tengo que decir, ¿no? Pero no, digamos, a pesar de que esa circunstancia está, no quiero llegar a condicionar en algún momento, ¿no? Que el que come verduras hace la voluntad de Dios porque está ordenado de manera mucho más natural al principio que el que come carne, ¿no? Que vamos, que la OMS lo va a denunciar, ¿no? No sé. Entonces, de esta manera concluye el día sexto de la creación y todo cuanto Dios hizo según el beneplácito de la fecundidad de su palabra, todo impregnado de una bondad intrínseca como impronta de su ser divino. Queda el día séptimo, el día del descanso de Dios, un parrafito. Al quedar concluida la obra creada, Dios descansa el día séptimo, consagrando y santificando este día para que el hombre tome conciencia de la gratuidad del amor de Dios manifestado en su obra creada y para que glorifique a Dios por su sabiduría e inmensa grandeza. ¿De acuerdo? Este principio sostiene la doctrina judía del Sabbat, día sagrado de la semana judía en el que se abstienen de practicar cualquier tipo de trabajo para poner de manifiesto la relación íntima entre Dios y el pueblo judío. Era un día de reflexión, o sea, un día para alabar y glorificar a Dios. Este primer relato de la creación posee un carácter más teológico por la definición del hombre como imagen y semejanza de Dios, donde se incluye la afirmación de la absoluta imposibilidad de reducir el hombre al mundo, al conjunto visible de los cuerpos, a pesar de poseer un cuerpo. O sea, el hombre tiene una grandeza especial porque tiene la vida de Dios, está presente en él. Es su imagen y su semejanza, es la base de nuestra dignidad personal. Además posee una potente carga metafísica, fuente de inspiración para los pensadores respecto al ser y al existir, pues son las dimensiones a través de las cuales se define el hombre. Es imagen y semejanza del que hizo el ser y del que posee el ser en sí mismo. Entonces, repito, lo más importante en todo lo que es la consideración respecto a lo que significa el hombre, voy a repetirlo rápidamente, pero son las verdades que están. Dios es el creador de todo cuanto existe. El hombre es imagen y semejanza de Dios. Vamos a decir, con igual dignidad, ¿no? Igual dignidad, varón y mujer. Dios bendice la fecundidad y por tanto, ¿no?, define la bondad intrínseca de la sexualidad al servicio de la comunión. Y Dios otorga al hombre el dominio sobre su obra creada, un dominio que tiene que ejercer de manera responsable. Verdades fundamentales y necesarias para comprender, ¿no?, digamos, todo lo que gira alrededor de la historia de la salvación.